Vamos a empezar, creo que ya nadie va a venir. Bueno, vamos a empezar a hablar hoy de climaterio y menopausia. ¿Qué les parece a ustedes que es la menopausia? ¿Qué saben de menopausia? Que não menstrua mais. ¿Ah? Se encierra el ciclo menstrual de la mujer y el ovario en sí es el que falla, ¿verdad? Ya no van a producir los folículos. ¿Y por cuánto tiempo generalmente la mujer tiene que tener esa amenorrea para que yo hable? Porque generalmente, si por lo menos 2 o 3 ciclos faltan, yo hablo en amenorrea, ¿verdad? Que son 3 ciclos, 3 meses, ¿verdad? Pero la mujer viene a consultar por amenorrea y son solo 3 ciclos, tiene entre 40 a 45 años. Yo todavía no puedo hablar en una menopausia. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo hable en una menopausia? André, ¿por qué vas a grabar también? Yo voy a empezar a odiarte ya también. Le odio a Nilsson, ahora tengo que odiarle a André. ¿Por qué así? ¿Cuánto tiempo se tiene que pasar entonces esa amenorrea para que yo hable en una menopausia? Se tiene que pasar por lo menos 12 meses de amenorrea para que yo diga que la paciente está en menopausia y tiene que tener entre 45 y 50 años. 55 años. En promedio, en general, es 50 años de edad. ¿Y qué es lo que pasa? El que va a fallar son los ovarios y no van a producir como una mujer en edad fértil, ya no va a producir como tal los folículos. El ovario envejece y no va a producir ese folículo. ¿Y qué va a producir ese folículo? El folículo en sí es el que va a producir el estrógeno, que es lo que le va a tener activamente a la mujer hormonalmente, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando la mujer está en su edad fértil, el hipotálamo va a activar la GnRH para que pueda la hipófisis liberar la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Qué va a hacer estas hormonas? Folículo estimulante y la hormona luteinizante va a estimular al ovario a producir los folículos y estos folículos van a ser los que van a producir el estrógeno, ¿sí? Y como el ovario está fallando cuando la paciente entra en menopausia, entonces no se va a producir el estrógeno, ¿sí? Porque no hay folículo y sin folículo no va a haber estrógeno. Y en la sangre, cuando vos le pedís el laboratorio de la paciente, ¿qué va a estar elevado? Va a estar elevado la FSH, la LH y el estrógeno y la progesterona, que hace parte de la segunda fase del ciclo, también van a estar disminuidos. Eso es lo que pasa a nivel hormonal de una paciente menopáusica, ¿sí? ¿Me entienden más o menos? ¿Puedes repetir un poco lo que va a estar elevado y lo que va a estar? Bueno, el hipotálamo, ¿qué va a liberar? El hipotálamo va a liberar las hormonas liberadoras de la gonadotropina, va a estimularle a la GnRH, que va a estimular la hipófisis anterior a producir la FSH y la LH. Pero ¿qué pasa? Generalmente cuando la mujer tiene los ovarios activos, una mujer en edad fértil, ¿qué va a hacer esta FSH? Va a estimular a los ovarios a producir los estrógenos, porque los folículos maduros tienen 2 tipos de células, unas células de la teja que está en la superficie y unas células de la granulosa que está hacia el interior. Estas células de la teja, ¿qué va a hacer? La LH va a estimular esa célula a producir andrógeno, ¿sí? Y las células de la FSH van a estimular las células de la granulosa con los andrógenos a producir estradiol, el estrógeno activo de la mujer en edad fértil. Pero en la menopáusica ya no está funcionando mi ovario, ¿sí? Entonces, por más que se produzca, por más que la hipófisis esté produciendo gran cantidad de FSH, la hormona estimulante de los folículos, no va
el ovario en sí no va a actuar porque ya está fallando, ya está viejo, ya no funciona el ovario. Entonces, como no se produce folículo, no se va a producir la cantidad que se debería de producir de tu estradiol, más bien el 17 beta estradiol, que es el estrógeno activo en la mujer que está en la edad reproductiva. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces el ovario es lo que no funciona. Entonces, si el ovario no funciona, no va a producirme estradiol. Entonces, si yo le pido un laboratorio de sangre, va a estar bajo en la menopausia mi estradiol, pero ¿qué va a estar activo? ¿Qué va a haber mucho? Va a haber mucho FSH, LH y también la GnRH, porque estos están funcionando a full para intentar hacer funcionar ese ovario que ya está envejecido, que ya no funciona como tal. ¿Entienden? Sí. Además de la FSH y luteinizante, ¿cuál otro sube? La hormona FSH y la hormona luteinizante y la GnRH, que es la hormona estimuladora de la adenohipófisis. Sí, eso van a estar súper aumentados. Si usted está en la duda, por ejemplo, en una paciente de 45 años, no así en una paciente de 50 años, que ya le refiere que tiene una amenorrea de 12 semanas, ¿sí? La clínica siempre es soberana, entonces no le voy a leer su laboratorio para confirmar que ella ya está en la menopausia, ¿sí? No así en una paciente de 42, 43 años de edad, entonces yo tengo todavía esa duda, ella está en la menopausia, entonces yo le solicito esos laboratorios, le pido la GnRH, la FSH, el estradiol. Generalmente en la mujer menopáusica esa FSH va a subir 8 veces más de su valor normal para una mujer que está en la edad reproductiva, ¿sí? En la menopausia va a ser 8 veces más el aumento de esa FSH, ¿sí? Y la GnRH y el estradiol va a estar totalmente disminuido. Y acá está la explicación de eso. Entonces, la menopausia ocurre en promedio a los 50 años, es un reflejo de la deflexión completa o casi completa de los folículos del ovario. Y el resultado es el hipoestrogenismo y la concentración más alta de las hormonas folículo estimulantes. Generalmente la FSH está a más de 10 unidades internacionales por ml, algunas literaturas habla más de 30 unidades por ml. Entonces, la clínica, como le dije, es soberana. Si la paciente tiene más de 50 años, está con su cuadro de menopausia, tiene disaporesis, tiene bochorno, entonces se diagnostica por la clínica su menopausia, ¿sí? ¿Quién vino? Habla portugués también. Entonces la menopausia es el cese permanente de la menstruación. Ya no hay vuelta a quedar, esa menstruación ya nunca más va a volver porque el ovario dejó de funcionar, ¿sí? Y podemos hablar en una menopausia natural que se produce generalmente a los 50 años. Si es después de los 55 años, hablamos en una menopausia tardía. Y si es antes de los 40 años, hablamos de una falla ovárica prematura, no de una menopausia prematura, es una falla ovárica prematura. Y también puede ser inducida esa menopausia tanto quirúrgicamente o puede ser por una radioterapia o por una quimioterapia. Y antes de los 45 hablamos en una menopausia temprana, ¿sí? También, como definición, podemos hablar del climaterio. ¿Qué es el climaterio? Es la transición de la fase reproductiva a una no reproductiva y tiene manifestaciones en esa fase, tanto endocrina, psicológica, física y social. Y va a haber disminución de a poco de la actividad del ovario, de la fertilidad y hay una alteración a nivel de la menstruación. Entonces ahí hablamos del climaterio.
Y la falla ovárica precoz, generalmente es similar. Lo que va a pasar en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario es casi la misma cosa que la menopausia. Pero ¿qué pasa en la falla ovárica prematura? Es que eso puede ser reversible. Hasta la mujer va a tener algunas menstruaciones cada 6 meses, cada 3 meses, entonces ella puede ovular oportunamente y hasta puede llegar a embarazar. Generalmente el 5 al 10% de los casos de las mujeres logra un embarazo espontáneo sin ninguna intervención medicamentosa, ¿sí? Entonces la única diferencia entre la menopausia y la falla ovárica precoz es que la falla ovárica precoz es reversible y la menopausia ya la mujer ya no tiene actividad ovárica, no va a menstruar, nunca se va a embarazar, ¿sí? El término más apropiado es la insuficiencia ovárica prematura y que refiere a una condición reversible, lo que ya le dije. ¿Y por qué ocurre la falla ovárica prematura? Por una reducción del número de los folículos determinado genéticamente, puede ser por una atresia folicular acelerada, una disfunción folicular y también una alteración cromosómica como en el síndrome de Turner, donde hay una falta de uno de los cromosomas X y produce una falla ovárica precoz. La mujer es de estatura baja y también está en amenorrea la mujer en la falla ovárica prematura. El climaterio tiene sus clínicas para su diagnóstico y puede ser un proceso, o sea, una clínica precoz, una clínica de clínica intermedia y una clínica tardía, ¿sí? Entre las clínicas precoces del climaterio está la alteración menstrual. Generalmente la paciente viene a consultar por una polimenorrea o una oligomenorrea, ¿sí? Menstrua cada 3 meses y en una forma escasa. O a veces antes de los 21 días ya están menstruando otra vez la paciente. Y el 80% de las pacientes viene a consultar por los bochornos, ¿sí? Y generalmente el 20% de esos bochornos puede durar hasta más de 5 años. Pueden consultar por diaforesis, insomnios y síntomas psicológicos. Esos son los cuadros clínicos precoces en el climaterio, ¿sí? Los intermedios están la atrofia vaginal, la dispareunia. ¿Qué es la dispareunia? Dolor al tener la relación sexual porque la vagina está atrófica de esa mujer por el hipoestrogenismo. El estrógeno en sí, ¿qué va a dar? Va a hacer con que la mujer tenga más colágeno, más secreción vaginal, y cuanto más disminuye ese estrógeno, más atrofia vaginal, más sequedad vaginal la paciente va a tener. Y como se pierde también el colágeno, va a haber atrofia de la piel y también por el descenso del colágeno puede haber prolapsos uterinos. Muchas mujeres van a venir a consultar por prolapso. Entonces esos son los cuadros clínicos de intermedio, o sea, que no son de tan largo plazo. Las tardías son la osteoporosis, las enfermedades cardiovasculares y también puede producir Alzheimer en la mujer que están en la edad menopáusica, ¿sí? Por el déficit, todo es por el déficit de estrógeno que se produce. Y las pacientes que sí están ya en la menopausia, ¿qué van a referir? Cambios del humor, dolor de cabeza constante, fatiga, pueden estar en depresión, sequedad vaginal, atrofia de la vagina. Todo eso va a ser el motivo de consulta de las pacientes que están en menopausia, ¿sí? ¿Y qué son los bochornos? Son los síntomas de vasoespasmo episódicos, porque no son algo continuo. Generalmente
es una sensación de calor que refiere la paciente y más por la noche, ¿sí? Y eso se produce generalmente abarca todo el cuerpo hasta la cabeza, pero más refiere esos calores en el pecho, en el cuello y la cara, o ve la paciente con su cara roja, desesperada y más por la noche. Puede acompañarse de sudoraciones nocturnas, cefalea, varían en duración porque pueden algunas veces durar media hora nada más y siempre por la noche. ¿Y por qué ocurre estos bochornos? La principal causa es la disminución del estrógeno, y cuando disminuye el estrógeno también disminuye la endorfina del hipotálamo, y que eso hace que aumente los neurotransmisores. La serotonina principalmente, y eso que va a hacer con que se altere el centro termorregulador del hipotálamo y se va a gatillar los mecanismos de liberación de calor. Por eso la paciente demasiado calor siente, le desespera, va a hacer con que no duerma, es algo muy incómodo para la paciente. Y el tratamiento siempre es el estrógeno, ¿sí? La reposición hormonal con estrógeno, pero ¿cómo tiene que ser? Con baja dosis de estrógeno, porque los estrógenos en alta dosis pueden producir cáncer de mama y cáncer de endometrio. Por lo tanto, si se va a hacer un tratamiento con terapia de reemplazo hormonal, tiene que ser con estrógeno en baja dosis, ¿sí? Doctora, dos preguntas. En el caso, ¿les puedo volver una? Sí. Si causa un aumento de serotonina, entonces ¿por qué hay depresión? Uno de los síntomas, y por qué se tiene que reponer. Porque ahí dice aumenta los niveles de serotonina. Eso en el centro termorregulador. La depresión en sí puede ser más bien porque la paciente ya no va a tener líbido, no es por la serotonina en sí, ¿sí? Se hizo un estudio, entonces se le puso como es el centro regulador está también estimulado por la serotonina, entonces por los calores que produce. Se le da serotonina, pero no por la depresión. La depresión más bien es porque la paciente ya se siente inútil y todo eso. Y se puede dar también antidepresivos a la paciente. Pero el tratamiento que se utiliza ahí es para estabilizar el centro termorregulador del hipotálamo. No para la depresión específicamente es el tratamiento ahí, ¿sí? ¿Y cuando la paciente es resistente, por ejemplo, no puede hacer terapia de reemplazo hormonal? Y hay muchas pacientes, hay contraindicaciones. Para eso están las terapias, los fitoterápicos, ¿sí? Entonces yo no puedo usar terapia de reemplazo hormonal, vamos a hablar de eso. Entonces yo le doy tratamientos naturales que son similares a los estrógenos, pero no actúan exactamente en el útero y en las mamas, porque ¿qué va a producir el estrógeno? Si son en altas dosis, cáncer de mama y cáncer de endometrio. Entonces tiene criterios para ser utilizado. Pero funciona muy bien. Funciona muy bien. Funciona. Bueno, entonces el estrógeno en baja dosis es el tratamiento de los bochornos, y el antidepresivo, que es la paroxetina. Pero como dijo Ingrid, eso es más bien para regular mi centro termorregulador, no como él es un antidepresivo, pero no utilizo como para esa finalidad, ¿sí? Sino para inhibir los receptores de serotonina y intentar regular mi centro termorregulador, para que la paciente no sienta esos calores, esos bochornos que le desespera a la paciente, ¿sí? También se puede usar la clonidina. La clonidina es un antihipertensivo, pero se utiliza para los calores de la paciente, ¿sí? Los bochornos de la paciente. Y también se puede utilizar la gabapentina. Los síntomas urogenitales. Generalmente esto se produce por la sequedad o la atrofia vaginal, por el hipoestrogenismo, ¿sí? Se produce una vaginitis atrófica. La paciente piensa
que está con una vaginosis porque produce sequedad, prurito y dispareunia. Pero eso es porque por la deficiencia del estrógeno produce sequedad. Y el tratamiento que es el estrógeno local. Hay estrógenos que vienen en óvulo, entonces la paciente se puede aplicar intravaginal. Le va a ayudar en las relaciones sexuales, también le va a ayudar a no tener tanta vaginosis, porque la paciente con esa atrofia va a aumentar, o sea, va a disminuir lo que es generalmente la paciente, la vagina, la secreción vaginal es ácida y la paciente menopáusica va a tener una vagina más tendiendo a ser básico. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a proliferar más los microorganismos, va a aumentar la vaginosis en esa paciente, va a aumentar la infección urinaria y todo en esa paciente. Entonces, el tratamiento es tópico local con estrógeno. Óvulos vaginales con estrógeno es su tratamiento, ¿sí? Otros síntomas que pueden producir, como dijo Ingrid, cambio de humor, ansiedad, depresión, pero eso es más bien porque la paciente se siente que ya no tiene líbido, no tiene relación sexual, a veces ya se siente que no le llama la atención a su marido, todo eso viene, y más bien por eso es la depresión que produce, ¿sí? Y se le puede tratar con antidepresivos. Sí, también, mucho, porque todo disminuye pues los lactobacilos, y los lactobacilos son los que producen esa secreción ácida de la vagina de protección. Entonces puede haber vaginosis bacteriana, candidiasis, todo eso aumenta, ¿sí? Puede tener trastorno del sueño, disfunciones sexuales, y incontinencia urinaria también puede tener la paciente. Y generalmente las pacientes menopáusicas que van a tener una pérdida de la masa ósea, eso se produce porque el estrógeno en sí produce el equilibrio entre las células osteoclásticas y osteoblásticas. Los osteoblastos generalmente son las células que van a producir constantemente, van a hacer con que se produzcan células óseas, ¿sí? Y le van a tener bien la densidad ósea. Y los osteoclastos son los que van a remodelando ese hueso, van a consumiendo ese hueso, ¿sí? Entonces hay un desequilibrio. Entonces, si hay menos estrógeno, va a haber más osteoclastos, y ¿qué va a producir? Se va a debilitar ese hueso, ¿sí? Entonces va a disminuir la densidad mineral ósea, ¿sí? Si la paciente no tiene terapia de reemplazo hormonal, generalmente en los primeros 5 años de la menopausia se va a perder el 20% de la densidad mineral ósea. Entonces lo ideal, desde el climaterio le damos tratamiento de reemplazo hormonal con baja dosis de estrógeno para que no se produzca esta pérdida ósea en la paciente, ¿sí? Y aumenta la disminución entonces del estrógeno que va a producir, aumenta el riesgo de osteoporosis y también aumenta el riesgo de fracturas en la paciente, ¿sí? Por ese desequilibrio que produce entre los osteoblastos y los osteoclastos, ¿sí? Acá están los factores de riesgos mayores y menores para que las pacientes predispongan más todavía a una osteoporosis. Generalmente las pacientes mayores de 65 años tienen riesgo mayor de la predisposición de osteoporosis, fracturas por fragilidad en personas mayores de 40 años, las pacientes que tienen familiares con fracturas por osteoporosis, y también están los riesgos menores, la artritis reumatoidea, antecedentes de hipertiroidismo clínico, ¿sí? Todo eso son factores de riesgo aparte de su menopausia para desencadenar una osteoporosis. ¿Y cómo yo controlo si la paciente tiene una buena densidad mineral ósea? Pidiéndole la densitometría ósea. Eso me va a ayudar
a ver si mi hueso tiene realmente una buena densidad o está en una osteopenia o ya es una osteoporosis, ¿sí? Generalmente los huesos que más pierden calcio son las columnas lumbares, la L2 y la L4 y el cuello femoral. Por eso las señoras que se caen generalmente tienen fractura de pelvis y generalmente fracturan el cuello del fémur, ¿sí? Entonces, cuanto más joven somos, la paciente estándar para decir que la densidad mineral ósea está normal es la paciente de 20 años, ¿sí? Ella es la que tiene poco riesgo de fractura y su densidad mineral ósea está súper normal. Cuanto más aumenta la edad y más todavía la menopausia, disminuye nuestra densidad mineral ósea. Generalmente desde la adolescencia la mujer ya debe tener un suplemento de calcio, cosas que nunca hacemos, ni yo ni nadie hace de la adolescencia tener un suplemento de calcio, ¿verdad? Y el informe que me va a traer esa densitometría generalmente es un T-score, se llama, ¿sí? Si ese mi T-score viene mayor a 1.1, quiere decir que mi densidad mineral ósea está espléndido, está como una chica de 20 años de edad. Y la probabilidad de fracturarme es lo mínimo que hay, la misma que una paciente de 20 años, ¿sí? Si mi T-score viene menor a 1.1 y hasta 2.49, entonces quiere decir que estoy en una osteopenia, baja masa ósea tengo, ¿sí? Y si viene menor a 1.5, quiere decir que ya está implantada y estoy con una osteoporosis, ¿sí? ¿Entienden? Y más todavía está menos de 1.5 y tengo fractura por fragilidad, quiere decir que tengo una osteoporosis grave, ¿sí? Entonces requiere tratamiento, quiere decir que estas pacientes no tuvieron terapia de reemplazo hormonal, porque el estrógeno, si yo le doy desde el inicio, va a evitar que mi paciente tenga osteoporosis a largo plazo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Desde tu climaterio, por eso yo te dije desde la adolescencia generalmente, porque mi depósito de calcio va a ser lo máximo hasta los 20 años de edad. Entonces, en mi adolescencia generalmente yo ya le tengo que instruir a mi paciente a tener una buena alimentación con calcio o un suplemento con calcio diario tiene que tener, ¿sí? Cuando yo estoy en el climaterio, yo le doy, en su primera consulta yo ya le doy calcio suplemental, pero lo ideal es que en la adolescencia ella ya tenía que empezar con ese suplemento para no tener osteoporosis cuando ella entre en la menopausia y haya descenso de esos estrógenos, ¿sí? Y si tengo una alteración de la densidad mineral ósea, le pido mi densitometría y viene bajo, tengo que buscar la probable causa también de esa densitometría baja, ¿sí? Entonces generalmente tengo que buscar más todavía en las pacientes que son intolerantes a la lactosa, porque nunca van a consumir leche, todo lo que es lácteo no va a consumir, y esos son los que nos proporcionan más calcio durante toda la vida, ¿sí? Los déficits de vitamina D tengo que buscar, ¿sí? Generalmente pacientes que no se exponen al sol o tienen una falla renal o una insuficiencia renal. En pacientes que tienen mala absorción, como enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, entonces tengo que estudiar eso en las pacientes que tienen una densidad mineral ósea muy baja, ¿sí? Y en las que sospecho, entonces pido en sangre vitamina C, le pido un hemograma, su perfil bioquímico, que es su perfil renal, perfil hepático, para ver si no son pacientes con insuficiencia renal, sus paratohormonas, y también puedo pedir la TSH para ver si mi paciente no es hipertiroidea, porque el hipertiroidismo puede producir una insuficiencia de calcio. Y un examen físico, una anamnesis completa
para ver si no tiene signos o síntomas de mala absorción intestinal, falla renal. Todo eso tengo que averiguar en mi paciente que tiene una densidad mineral ósea baja. No solo, como te digo, no solo irme a lo que es la menopausia. Todo eso yo tengo que buscar en mi paciente que tiene una densidad mineral ósea muy baja, ¿sí? Las pacientes con menopausia tienen un elevado riesgo cardiovascular. ¿Por qué eso? Porque aumenta generalmente por la déficit de estrógeno. Todo el mundo está con sueño. Hay un aumento del colesterol total, también de la LDH y los triglicéridos, y disminuye la HDL, que es mi lipoproteína buena, entonces disminuye. Aumenta la resistencia vascular periférica en la menopausia, porque el estrógeno es lo que produce vasodilatación en la musculatura lisa, ¿sí? Por eso entonces produce una vasoresistencia y la paciente tiende a ser hipertensiva, ¿sí? Produce aumentos de peso y una insulinoresistencia también. Por eso el riesgo cardiovascular que tiene mi paciente, ¿sí? Si está en el climaterio, no tiene signos coronarios, patológicos coronarios, entonces yo puedo darle la terapia de reemplazo hormonal. Pero ya sé que mi paciente tiene enfermedad coronaria, ahí ya tampoco puedo darle la terapia de reemplazo hormonal. Es como un preventivo para que no produzca esta cardiopatía, ¿sí? Pero si ya se instaló, es contraindicación para utilizar mi terapia de reemplazo hormonal también. Entonces, por eso que hay que cuidar mucho. Bueno, hablando en sí de terapia de reemplazo hormonal, hay indicaciones para hacer esas terapias de reemplazo hormonal y empezamos desde los síndromes del climaterio, ¿sí? Desde el climaterio. Síntomas como vasospasmos, los bochornos que le imposibilita dormir a la paciente, sí o sí tenemos que utilizar la terapia de reemplazo hormonal y tiene que ser estrógeno en baja dosis. En la atrofia urogenital utilizamos estrógenos locales como los óvulos a base de estrógeno, ¿sí? Y utilizamos esta hasta alcanzar la edad promedio de la menopausia fisiológica, como máximo hasta 5 años después de la menopausia podemos utilizar la terapia de reemplazo hormonal, porque producen a largo plazo. Cuanto más tiempo vos utilizas, más probabilidad de cáncer de mama y cáncer de endometrio. Por eso se utiliza por poco tiempo y con baja dosis, ¿sí? Y las contraindicaciones absolutas para mi terapia de reemplazo hormonal son los cánceres, todo lo que es cáncer, ya sea de mama, de endometrio, una menorragia que vos todavía no sabés el origen de esa menorragia, no podés darle ninguna terapia de reemplazo hormonal. Pacientes con enfermedad tromboembólica es contraindicación absoluta. Enfermedades renales crónicas, hiperplasia endometrial, enfermedades hepáticas agudas o crónicas y todas las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y también el síndrome antifosfolipídico son contraindicaciones para mi terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Y esa terapia de reemplazo hormonal tiene también las contraindicaciones si es que la paciente ya fue histerectomizada, entonces puedo utilizar un poco más por largo tiempo, porque no me va a producir, que lo que produce en el útero el estrógeno va a producir una hiperplasia de ese endometrio. Esa hiperplasia, o sea, un endometrio muy engrosado, y esa hiperplasia a largo plazo puede producir un cáncer de endometrio, ¿sí? Entonces, si la paciente no tiene útero, yo puedo usar solamente
una hormona que es el estrógeno. Si la paciente todavía tiene útero, entonces yo combino esa terapia de reemplazo hormonal, estrógeno más progesterona, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esa progesterona? Va a hacer con que mi endometrio no prolifere en una forma acelerada, ¿sí? Entonces va a producir un equilibrio para que no se produzca un cáncer de endometrio al utilizar esa terapia por largo tiempo, ¿sí? Entonces, si no tiene útero, es una sola terapia de reemplazo hormonal, que es el estrógeno. El estrógeno que utilizamos es el estrógeno conjugado de 0.3 miligramos o 0.625 miligramos por día, ¿sí? Y también podemos usar los estradioles transdérmicos que vienen en gel de 0.5 a 0.15 diariamente. Entonces se pone en cualquier parte de la piel que no sea en las mamas, en los brazos, puede poner en las piernas. Entonces eso sirve como terapia de reemplazo hormonal. Y viene también estrógenos en parche, que eso es el beneficio de eso es que generalmente las pacientes producen una cierta intolerancia a la vía oral. Entonces, cuando tenés una terapia para hacer en gel o parche, es mejor, y también no va a alterar tu perfil lipídico, ¿sí? Y cuando la paciente tiene útero aún, entonces la terapia es combinada, como le dije, estrógeno más progesterona, para que no tenga la probabilidad a la larga de hacer un cáncer de endometrio. Y la hormona que se utiliza, la progesterona que se utiliza, es el acetato de medroxiprogesterona, combinado con tu estradiol o tu estrógeno que quieras utilizar. Entonces, si tiene útero, la terapia es combinada, ¿sí? Estrógeno más progesterona. Generalmente, antes de iniciar la terapia de reemplazo hormonal, tenemos que hacer un chequeo ginecológico completo de la paciente, pidiéndole mamografía, Papa Nicolau, su densitometría ósea y todos sus laboratorios, ya sea hemograma, perfil renal, perfil hepático, todo se le pide, y una ecografía ginecológica transvaginal. Si eso viene todo normal, entonces hago mi control de eso cada 3 años, ya sea de mi PAP, de mi mamografía, de mi densitometría ósea. Si alguno de ellos vienen alterados, mi control es anual de todo eso cuando la mujer tiene terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Y como dijimos, como hay muchas contraindicaciones para la terapia de reemplazo hormonales, que son las hormonas, el estrógeno y la progesterona, están los fitoterápicos como la tibolona, ¿sí? Entonces esto tiene una metabolización hepática y va actuando directamente a nivel óseo. A nivel óseo él es como un estrógeno y va a evitar que se produzca la osteoporosis, ¿sí? Y va a disminuir los bochornos, los síntomas de vasoespasmo también de la paciente, sin producir efectos a nivel de la mama, y a nivel del endometrio él va a actuar como una progesterona, va a evitar que se produzca esta hiperplasia endometrial, ¿sí? Y también está el tamoxifeno, que es realmente un tratamiento para el cáncer de mama, ¿sí? Y va a actuar a nivel del centro termorregulador, donde no va a producir bochorno a la paciente, pero que es en contra de ese tamoxifeno, que va a producir una hiperplasia endometrial si es que utilizamos a largo plazo, y puede producir también cáncer de endometrio. Lo ideal es la tibolona, que en el endometrio él se va a metabolizar como una progesterona. En la mama también va a hacer con que nunca tenga una predisposición a un cáncer de mama, ¿sí? Y están también las isoflavonas, que son suplementos de soja, ¿sí? Son estrógenos de origen vegetal, generalmente proviene de las algas marinas y de la soja. Generalmente
es un buen fitoterápico, no va a producir bochorno, cáncer de mama, es buenísimo para las pacientes que tienen los signos de climaterio y la menopausia. Y no son hormonas, son fitoterápicos, ¿sí? Actúan muy bien en las pacientes que no tienen contraindicaciones para el uso del estrógeno o la progesterona, ¿sí? Y recuérdense que la progesterona se utiliza en baja dosis. Pero la tibolona no es fitoterápico, ¿verdad? Este es el fitoterápico, es la isoflavona. La tibolona Sí. No. Es un metabolismo que pasa por el hígado y ahí recién después del hígado en los órganos se va metabolizando en un estrógeno, se vuelve estrógeno dependiendo del órgano en el que va a actuar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Semana que viene. Ahí yo lo quería preguntar. O sea, Lari y... Sí. La isoflavona, no sé un poco en el cáncer de próstata porque es un medicamento, es más bien un suplemento nutricional, la isoflavona, ¿sí? No creo que ayude en el tratamiento, va a prevenir como una prevención porque la isoflavona es como que vos consumas soja, ¿sí? Es un suplemento nutricional que te va a ayudar como el estrógeno, no es un estrógeno. ¿Sí? No sé, en la próstata no sé cómo actúa el E a andropausa? Ahí es con ustedes, no sé, esa parte no manejo. Doctora, en la menopausia dice que muchas mujeres tienen aumento de la libido. La gran mayoría porque produce no alivio en la perimenopausia puede, porque hay un desbalance en la producción de estrógeno. A veces está muy alto y a veces está muy disminuido. Pero en la menopausia en sí no creo, porque va a tener resequedad vaginal, va a tener dispareunia. Generalmente tiene pérdida de la libido, lo que Y refiere. en la perimenopausia. En la perimenopausia o la transición que es el climaterio. Ahí sí. Sí, y hay más probabilidad de embarazo también. Cuando suben todas tus hormonas y más de gestación múltiple. Porque generalmente